Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les mostraremos lo aprendido en el semestre de Probabilidad y Estadística, que es la recopilación de datos y las medidas estadísticas. Comencemos. Para comenzar, nosotros realizamos una investigación de campo, en las cuales realizamos 50 encuestas, en las cuales constaban de 12 preguntas cada una. Se aplicaron estas encuestas a la comunidad de sexto semestres de la preparatoria CETI 128, con el fin de recaudar información sobre qué tan preparados están los estudiantes para entrar a la universidad. Aquí les presentamos la muestra que utilizamos para la recaudación de datos que estaremos utilizando en las siguientes partes del video. El diagrama tallo y hojas permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Para construirlo, basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, que constituye la hoja, del bloque de cifras restantes, que formará el tallo. Esta representación de datos es semejante a la de un histograma, pero además de ser fáciles de elaborar, presentan más información que estos. Nuestra pregunta clave para la realización de ejercicios fue: ¿qué sueldo te gustaría percibir mensualmente cuando ejerzas tu carrera en el ámbito laboral? Aquí nosotros realizamos la organización de datos en forma ordinaria, de acuerdo fuimos obteniendo los datos en las encuestas. En esta tabla se muestran cómo es que se organizan los datos obtenidos en las encuestas de forma ascendente, es decir, donde se organizan los datos de mayor a menor. Aquí se muestra que nuestro dato menor es de 7,000 y el dato mayor es de 200,000. Aquí, por el contrario al anterior, los datos son organizados de mayor a menor, donde nuestro dato mayor es de 200,000 y menor de 7,000. Para formar el tallo hoja, en el tallo se colocan decenas y centenas, y en la hoja se colocan cuántas veces es que aparecen estos datos en los resultados obtenidos de las encuestas. Rango. El rango es la diferencia entre los valores máximos y mínimo de la serie de datos. Se representan con la letra R y se calcula con la siguiente fórmula. Rango es igual a valor máximo menos valor mínimo. Sustitución. Rango es igual a 200,000 menos 7,000. Obtuvimos nuestro rango de 193,000. En esta parte del video abriremos nuestra segunda unidad, que es distribución de frecuencias y medidas de tendencia central. Ahora les mostraré sobre el intervalo de clase. Primero es la fórmula, que es intervalo de clase es igual a 1 más 3.3 logaritmo por n. Sustitución. Intervalo de clase es igual a 1 más 3.3 logaritmo por 50, que fueron nuestro número de encuestados. Es igual a 1 más 3.3 por 1.6989. Esto es igual a 1 más 5.6066. Esto es igual a 6.6066. Ya que no podemos utilizar los decimales en el intervalo de clase, solo utilizaremos el número 6, que este es el número entero del resultado. Ancho de clase. Para calcular el ancho de clase se utiliza la siguiente fórmula. Ancho de clase es igual a rango, lo cual se divide entre el intervalo de clase. En nuestra sustitución tenemos que nuestro ancho de clase es igual a 193,000, lo cual se divide entre 6, que es nuestro intervalo de clase. Como producto final tenemos 32,166.6, que quedaría en 32,167 porque el punto 6 se redondea. Para calcular el límite inferior y superior de cada clase, se realiza una gráfica en la cual se pone primero la cantidad menor que se obtiene en las encuestas. La de nosotros fue 7,000 y así se va agregando el ancho de clase, se le va sumando hasta llegar a nuestro rango, que son 193,002. Otra forma de calcularlo aritméticamente es con la fórmula intervalo de clase por ancho de clase. En nuestro caso sería 6 por 32,167, que nos da un total de 193,002. A este resultado se le resta nuestro rango de clase original, lo cual nos da como 2. Este sería nuestro excedente, el cual estaríamos utilizando en la siguiente tabla. En la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencias, en la cual podemos encontrar los números de clase, el intervalo de clase, la frecuencia de cada clase, límite real inferior, límite real superior, la marca de clase, frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Para esto, abajo se muestran los formularios que se utilizaron para calcular cada uno de ellos. Histograma.
Para realizar el histograma se toman la frecuencia y la marca de clase. Una vez realizado el histograma, notamos que tenemos una frecuencia de sesgo derecho. Media aritmética. La fórmula para obtener la media aritmética se basa en X igual a todos los salarios sumados obtenidos sobre el número de encuestas. La sustitución se basa en X igual a 1.759.000 sobre 50, lo cual nos da como resultado 35.180. Mediana. La fórmula para la obtención de mediana se basa en X igual a número de encuestas más 1 sobre 2. La sustitución es 50 más 1 sobre 2 es igual a 25.5. Como nuestro resultado queda en punto 5, se suman las dos cantidades donde se encuentra el punto 5, que en nuestro caso es de 20.000 más 20.000 sobre 2, el cual nos da como resultado 20.000. Moda. Moda es el resultado que más se repite en nuestra muestra, que en este caso es de 20.000. Cuartiles. Los cuartiles son una medida de posición con respecto a un dato central que divide los datos en dos partes, 50% mayores y 50% menores. Los cuartiles también son medidas de posición con respecto a tres datos. La fórmula para la obtención de cuartiles se basa en cuartil igual al número de datos más 1 sobre 4. Si se desea encontrar el cuartil número 2, es multiplicando por el número 2, dividiendo entre 4. En el ejemplo de nuestra sustitución, para encontrar el cuartil número 1, sumamos el número de encuestas más 1 y lo dividimos entre 4, lo cual nos dio como resultado 12.75. En la tabla que se muestra a continuación, podemos observar en dónde están ubicados nuestros tres cuartiles. Cuartil número 1 con el color verde, cuartil número 2 con el color amarillo y cuartil número 3 con el color morado. Deciles. Esta es la fórmula. dn es igual a LRI más paréntesis FDN menos FA entre F decil. Se cierra paréntesis C. dn es el decil que se desea calcular. LRI es el límite real inferior donde se encuentra la frecuencia decil. FA es la frecuencia acumulada anterior a FEDN. F decil es la frecuencia de la clase decil, clase donde se localiza FDN. FDN1 es igual a n sobre 10 y así sucesivamente de 10 en 10. Decil, medidas de posición que dividen la muestra en 10 partes iguales. Esto significa que un decil ubica los datos en 10% menor que y 90% mayor que con respecto a un dato. Al lado izquierdo se muestran los deciles. Percentil, fórmula. Pn es igual a LRI más paréntesis FPN menos FA entre F percentil. Se cierra paréntesis C. PN, percentil que se desea calcular. LRI, límite real inferior donde se encuentra la frecuencia percentil. FA, frecuencia acumulada anterior a FPN. F percentil, frecuencia de la clase percentil donde la clase se localiza FPN. Y esto va sucesivamente del 1 al 99. Percentil, medidas de posición que dividen la muestra en 100 partes iguales, lo cual significa que un percentil ubica los datos en 1% menor que y 99% mayor que con respecto a un dato. Al lado izquierdo se muestran los percentiles. En conclusión, gracias a esta exposición y al desarrollo de las ya mencionadas actividades, nos pudimos dar una idea más clara de qué es la probabilidad y estadística, y cómo es que se aplican diferentes temas. Esperemos que te haya sido de tu agrado y ayuda. No olvides darle like al video para más contenido, suscríbete y activa la campanita.